Dios le bendiga, amados, este precioso y maravilloso día. El día de hoy quiero darle las gracias a Dios por darme la oportunidad de estar otro día más llevando la bendita palabra del Señor hasta la intimidad de tu hogar, de tu trabajo, del lugar donde tú te encuentres. Darle gracias a Dios por esta preciosa familia que me ha regalado. Gracias a Dios por su grande misericordia. Y bueno, también darle gracias a Dios por cada uno de aquellos que en este momento se estén conectando, aquellos que ya están esperando este alimento, y también por la vida de aquellos que más tarde habrán de alimentarse. Antes de compartirles la bendita palabra, quiero mostrarles algo hermoso que el Señor me regaló. El Señor me regaló esta Biblia de letras grandes, me regaló esta pequeña y este hermoso libro, Una mujer conforme al corazón de Dios. ¿Quién no anhela tener una mujer conforme al corazón de Dios, verdad? Bueno, mis amados, agradecerle a mi Padre Celestial por la vida de Xochitl. Este regalo fue enviado desde Estados Unidos. Esta hermosa princesa de Dios nos los ha enviado desde allá, desde Estados Unidos. Y bueno, gracias a Dios por tu vida, que mi Padre te multiplique y en grandes bendiciones, que Dios te dé mucha salud, mucha sabiduría y que el Espíritu Santo en todo momento esté en tu vida. Gracias, Xochitl Zapata. Dios te bendiga, hermosa. Bueno, mis amados, después de presumirles esta belleza, yo les había comentado en alguna ocasión que nunca he comprado una Biblia para mí. Siempre el Señor me las ha regalado a través de sus ovejas. Y bueno, hoy nos ha llegado esta preciosa hermosura y hoy la vamos a ocupar. Ya la estrenamos porque hemos estado leyendo ahora en esta Biblia, porque está hermosa, tiene las letras bastante grandes, vean, hasta sin lentes puedo leerla. Bueno, mis amados, después de mostrarles esta belleza, vamos a ir a la bendita palabra del Señor. Yo sé que esta hermosa palabra que el Señor me ha regalado va a ser de grande bendición en tu vida. Y bueno, quiero decirles que esta palabra yo la quise titular Fortaleza en tiempos de angustia. ¿Quién no ha pasado angustias, amados? ¿Quién no ha pasado? ¿Quién no ha vivido angustias? Hace unos meses un siervo de Dios me preguntaba: Pastora, ¿usted nunca ha sentido angustia? Y déjame decirte que en algún momento sí he sentido angustia, porque somos carne y como carne sentimos. Pero lo importante es que la angustia no se quede. Eso es lo más importante, que la angustia llegue de paso, de visita, pero que tiene que irse. Que no le demos lugar a que la angustia se quede en nosotros. Quiero que vayamos a la bendita palabra. Vamos a irnos al Salmo número 37 y vamos a leer el versículo 39. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía del precioso y maravilloso Espíritu Santo. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Oremos, Padre. En esta hora delante de tu preciosa y divina presencia y en el nombre poderoso de tu amantísimo Hijo Jesucristo, mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice, yo glorifico tu precioso y maravilloso nombre. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por todo lo bueno y maravilloso que tú eres, por lo que has hecho en mi vida, por lo que has hecho en la vida de mis hermanos que en este momento están recibiendo esta palabra. Yo te pido, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo hablando, que no sea mi carne, sino tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Perdón, amados. Bueno,
quiero, regálame tantita agua. Quiero, amados, decirle que en algún momento creo que todos hemos vivido un momento de angustia. Pero lo más importante, como les decía yo hace un momento, no es que la angustia se quede. Es válido que lleguemos a sentir angustia ante la situación que estemos pasando. Por supuesto, como carne nosotros sentimos y llega el momento en que la angustia llega. Pero lo importante es no permitirle a la angustia que se quede. Hay grandes personajes en la Biblia que en algún momento podemos pensar que vivieron momentos de angustia. Pero hay algo que me gustó precisamente de este salmo. Dice, pero la salvación de los justos es de Jehová. Y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Si nosotros analizamos esta porción de la palabra tan pequeña, pero que lleva grandes cosas, dice, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Entonces, mis amados, es tan importante que nosotros vivamos tal como el Señor nos lo manda. Dice, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en tiempos de angustia. El Señor está hablando de aquellos que vivimos precisamente en medio de su justicia. Quiero decirles, amados, que yo no sé cuántas veces, porque no es nada más una vez, que nosotros pasemos una angustia. Yo creo que muchas veces llega el momento, por cualquier situación que nosotros pasemos, porque diariamente hay sucesos, y llega el momento en que la angustia viene. Pero lo importante es confiar en las promesas de Dios. Y por eso quiero hablarles de algunas personajes bíblicos que en algún momento vivieron angustias. Quiero que vayamos al primer libro de los Reyes. Quiero que vayamos al primer libro de los Reyes y vamos a leer el capítulo 19. Primer libro de los Reyes. En el capítulo 19, y vamos a leer la historia de este varón que podemos imaginarnos que llegó a sentir angustia en su corazón. Y creo que muchísimas personas, como les decía, lo hemos pasado, lo hemos vivido, pero le hemos dado carpetazo y tiene que irse. En el capítulo número 19, vamos a leer del versículo 1 al versículo número 7. Gloria a Dios. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua,
y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviéndose el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Imaginemos el cuadro que vivió este varón. Dice la palabra de Dios que Elías huye. Había visto la gloria de Dios. Había visto cómo Dios le había respaldado en el momento en que había que matar a todos esos varones que trabajaban precisamente para esta mujer y para su esposo. Después que pasó todo eso, esta mujer malévola le manda un mensaje y le dijo: así me hagan los dioses, que lo mismo que tú hiciste, como le mochaste la cabeza a estos varones que estaban a mi servicio, lo mismo va a pasar contigo. Parafraseando la palabra. Cuando recibe él esa palabra que le envió esa mujer, se olvida de lo que Dios le había hecho ya, de lo que Dios había hecho, que él pudo haber visto la gloria de Dios, cómo Dios envió fuego y pudo consumir todo y mostrarle delante de todos el poder de nuestro Dios. Aún así, él pudo haber sentido en ese momento angustia. La angustia significa adversidad, aflicción, calamidad, dolor, padecimiento, sufrimiento, tribulación. Y déjenme decirle, mis amados, que algo que podemos ver de este gran varón de Dios llamado Elías, podemos ver que esa aflicción que pudo haber sentido en ese momento lo llevó primeramente a sentir miedo, a sentir confusión. Se aísla, dice la palabra de Dios, deja a su sirviente y él se va. Se aisló. Eso también lo produce la angustia, un aislamiento. Cuando tú estás angustiado, llega el momento en que no quieres que te hablen, quieres encerrarte y no quieres saber más. Solamente estás pensando la situación que estás atravesando. Y si llega una visita a verte, ni siquiera la escuchas porque tú estás pensando en la situación que estás viviendo. Te aíslas. Lo mismo que pasó con este varón de Dios. Él se aisló. ¿Y qué fue lo peor? Se fue al desierto. Y dice la palabra del Señor que esto le vino a causar una confusión. Porque si nosotros analizamos, él se fue para salvar su vida, dice la palabra de Dios. Él se fue para salvar su vida. Pero ¿cómo nosotros podemos entender que si él se fue para salvar su vida, luego le dice al Señor: basta ya, Jehová, mejor quítame la vida? Viene a ocasionarte esa angustia, confusión, porque ya no sabes realmente qué es lo que deseas hacer. Precisamente por la angustia que estás sintiendo, la aflicción que hay en tu corazón. Y yo me puedo imaginar a Elías, después de estar huyendo, escondiéndose para salvar su vida, ahora estaba queriendo morir. Y muchas veces, amados, en algún momento hemos llegado a sentir el deseo de desaparecer, de dormir mucho quizás, para que al despertar pensar que solamente fue una pesadilla lo que estamos viviendo, que solamente fue un mal sueño del que nosotros vamos a despertar. Pero al otro día amanece y nos damos cuenta que es real, que esto que estamos viviendo es real, es palpable. Lo mismo podemos pensar de este gran varón. Después que el Señor había hecho tantas cosas, inclusive lo alimentó, el Señor se preocupaba. El Señor se preocupa por nosotros. A veces llega el momento en que nos sentimos abandonados, que el Señor no nos toma en cuenta, que solamente ve a otros, escucha a otros, pero que a nosotros no. Lo mismo llegó a sentir Elías. Pero quiero, amados, hablarles de más personajes que vivieron
precisamente esa angustia, esa desesperación, que quizá en este momento nosotros pudiéramos estar pasando, no sé de qué, enfermedad, a lo mejor un diagnóstico no favorable, a lo mejor puertas de empleo cerradas, a lo mejor problemas en el matrimonio. No sé cuál puede ser el problema tuyo, pero déjame decirte que esto tiene gran enseñanza. El Señor a Elías le dijo, levántate. La segunda vez le mandó al ángel del Señor, le dijo, levántate y come porque largo camino te espera todavía. Un día por el desierto. Imagínense ese desierto, amados. Tanto fuerte el sol, muchísimo calor, arena, y no veía más nada. Y un día de camino, dice la palabra de Dios. Y yo me puedo imaginar ese día caminando tanto, que quizá no veía fin. Pero él se adentró en el desierto. Así como Elías, hay muchos personajes, amados, que en algún momento han pasado angustia, desesperación. Nosotros lo hemos vivido. Quien me diga que no lo ha vivido, está mintiendo. No es malo que sientas el desespero, la ansiedad, los deseos de morir como le sucedió a él. Pero lo importante de todo esto, no permitir que se quede esa angustia. Confiar en la palabra de Dios, en las promesas y echarlo fuera. Quiero que vayamos al Salmo 18 y vamos a leer los versículos 4 y 5. Y dice la palabra de Dios, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. ¿Saben a quién me refiero? Este salmo es de David. Así se sentía David con esa gran persecución que traía Saúl, buscándole, siguiéndole en todo momento. Pero déjame decirte, amado, que hay algo maravilloso. Es cierto, yo me puedo imaginar en esta ilustración poderme ver de la manera como él se veía, como él se sentía. Dice él, me rodearon ligaduras de muerte. Imagínense, ligaduras de muerte. Se sentía completamente atado, a punto de morir. Lo mismo que pasaba precisamente con Elías. Y dice el versículo 5, y dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Todo cuanto era perversidad, lo atemorizaron. Sentía miedo. Y puedo imaginarme, hemos leído la historia y nos hemos dado cuenta que el corazón tan noble de este varón de Dios, por más que Saúl le perseguía, él decía, yo no puedo tocar al ungido de Jehová. Un varón conforme al corazón de Dios. Dice el versículo 5, ligaduras del Seol. O sea, no tan solo se sentía las ligaduras de la muerte. Dice, ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. El Seol, el infierno. ¿Cómo se sentía en ese momento David? Podemos imaginarnos todo lo que él estaba sintiendo en esos momentos. No podía salir de esa situación. Dice la palabra de Dios que buscaba la manera de matarlo. Le tiraba y buscaba la manera de dejarlo en la pared. Tiraba lanzas y buscaba la manera de desaparecerlo, de matarlo.
Él no sabía qué hacer. Era una desesperación tremenda la que él estaba viviendo. Y en algún momento, amados, hemos sentido esto. A veces leemos las grandes historias de los personajes bíblicos y decimos, gloria a Dios. Cuando el Señor vea que pone los ojos en aquel chiquillo y manda que lo unjan como rey. Qué bonita historia. Siendo un pastorcito de ovejas, el Señor lo saca del anonimato, gloria a Dios. Pero ¿qué tal cuando leemos lo que él tuvo que pasar? Cuando nosotros nos ponemos en el mismo lugar donde estaba David. Lo rodearon ligaduras de muerte, dice, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon y me tendieron lazos de muerte. Es muy bonito cuando nosotros escuchamos las historias preciosas. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Pedro le predicó en su primer sermón, se convirtieron 3,000 personas. En el segundo ya eran 5,000, gloria a Dios, Señor. Yo quiero eso, siempre le he dicho al Señor. Pero ¿qué hay del proceso de todo lo que tenemos que pasar? Sabemos cómo murió Pedro, ¿verdad? Un gran varón de Dios, un gran predicador. Pero ¿cómo terminó? ¿Cómo murió? A veces nosotros en medio de la situación que estamos atravesando, ya no aguantamos más, ya no soportamos. Pero si nuestra fe está cimentada confiando en Dios, vamos a salir. Otro gran personaje que también vivió fue Jeremías. Dice la palabra de Dios que Jeremías se sintió abandonado cuando el Señor le da esa gran encomienda. Yo puedo imaginarme cómo se sentía Jeremías. Cuando todo el mundo le dio la espalda, cuando todo el mundo pensó matarlo, porque ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a Jeremías? ¿Qué le pasa a nuestro pariente? Porque los mismos parientes, su propia familia le dio la espalda. Qué triste, amados, cuando nuestra propia familia nos está dando la espalda. Imagínense cómo se sentía Jeremías. A Jeremías quisieron matarlo. Llegó el momento en que él empezó a contender contra el Señor. Pero finalmente le dice, Señor, me trajiste nuevamente, me enamoraste. Cuando él comprende que todo es para bien, podemos imaginarnos cómo sus amigos, sus propios amigos, lo mencionaban como si estuviera loco. Nadie podía creer en ese gran profeta de Dios. Y podemos imaginarnos todo lo que él vivió, todo lo que él pasó. Recordemos también a José, el soñador, aquel varón que el Señor le dio una promesa cuando solamente tenía 17 años. Pero todo lo que tuvo que pasar Jeremías, lo que tuvo que pasar José, imagínate ser repudiado por sus mismos hermanos. La envidia que empezó a nacer en cada uno de sus hermanos. A él lo vendieron, lo quisieron asesinar, lo metieron a la cárcel, lo difamaron. Él pasó muchísimas cosas. Y nosotros podemos imaginarnos lo que vivió la angustia. Pero algo que yo puedo ver en José es que José nunca desconfió de Dios. Dice la palabra de Dios que el Señor siempre estuvo con José. Inclusive las personas que estaban a su lado eran bendecidos a través de ese varón. Fue calumniado,
Pasó muchas cosas. Y podemos imaginarnos en ese proceso la angustia que pudo haber vivido. Podemos imaginarlo. Sin embargo, su fe estuvo cimentada. Y si nosotros analizamos lo que vivió Jeremías y lo que vivió José, es algo muy similar. La aflicción, amados hermanos, que vivió Job. Oh, mi Dios. Mucho cuidado con la historia de Job. Podemos imaginarnos la aflicción que él vivía diariamente. Dice la palabra de Dios que él ofreció holocaustos al Señor por si sus hijos habían blasfemado contra Dios. Era un varón recto, era un varón alineado a la palabra de Dios. Pero amados, podemos imaginarnos también la aflicción. Fue un hombre muy bendecido. Todo tenía un cerco del Señor. ¡Wow! Gloria a Dios. Había un cerco. El enemigo no lo podía tocar porque había un cerco que lo cubría. Amados, qué fortuna, ¿verdad? Podemos decir qué fortuna la que vivió Job, porque el Señor lo bendijo poderosamente. Estaba totalmente bendecido. Había un cerco de protección que el Señor le había puesto. Pero ¿qué hay de lo que él vivía? Tenía todo para ser feliz, pero podemos imaginar la aflicción que estaba viviendo Job. Primero, por las fiestas, los grandes festines que hacían sus hijos. Y después, por lo que le aconteció. Cuando el Señor le permite a Satanás que lo toque, que toque sus bienes, que toque lo que él tenía. Y podemos imaginarnos, yo creo que no terminaríamos de enumerar la angustia que debe haber pasado este varón de Dios. Lo peor de todo lo que sucedió con Job es que era inocente. Él era totalmente inocente y es ahí el problema, porque muchas veces nosotros llegamos a vivirlo y decimos, pero ¿por qué si yo soy inocente? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a aquel que está haciendo mal le está yendo bien y por qué a mí me está yendo mal? Déjame decirte, amado, amada, que todo es con un propósito. Todo es con un propósito. Quiero que vayamos nuevamente al Salmo 18 y vamos a leer los versículos 6 al 8. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Ahí está la solución. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Eso es lo importante. Si la angustia llegó a tu vida, no le prestes el nido para que se quede. Si la angustia llegó a tu vida, aquí está la solución a tu problema. Dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios y Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Fíjense qué cosa más preciosa. Esa es la solución a esa angustia que tú estás viviendo. Solamente clama, dice Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé. Es una realidad, es una promesa del Señor a tu vida. Clama a mí, yo te responderé. Te mostraré cosas ocultas que ni siquiera pasan por tu mente. Cosas que tú no conoces. Pero créele a Dios. Muchas veces no hemos podido ver la gloria de Dios porque no hemos confiado, porque no hemos creído en su palabra. Pero cuando nosotros creemos, amados, grandes cosas van a suceder. Solamente cree como lo hizo este gran varón.
dice el versículo 7, la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Eso que tú estás viviendo, esa situación que tú estás pasando en este momento, que no te robe el sueño, que no te cause angustia, es válido, como te dije hace un momento, es válido sentir angustia. Lo que no se vale es anidarlo, permitirle que la angustia se quede en tu vida. Si la angustia toca tu vida por algo que estás pasando, nada más hace esto. Ahí está la respuesta a ese problema que tú tienes. Dice, y clamé a mi Dios, Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él. Aleluya, gloria a Dios. Dice en el versículo 24, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, delante de su vista. ¿Se dan cuenta, mis amados? El Señor está presto a escucharnos. El Señor está presto a darle solución a tu problema y a mi problema, pero dice también, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. ¿Cómo estás delante del Señor? Porque muchas veces todavía culpamos al Señor de lo que nos está sucediendo, pero no analizamos cómo yo estoy viviendo. Eso es algo muy importante que nosotros tenemos que analizar. Dice el versículo 21, estoy en el Salmo 18. Dice, porque yo he guardado los caminos de Jehová. Yo quiero, Señor, yo quiero, pero yo ¿qué te doy, Señor? ¿Cómo yo estoy viviendo delante del Señor? Porque eso es algo bastante importante. El Señor va a escuchar tu clamor, el Señor te va a defender, el Señor va a dar todo por ti, pero tú necesitas alinearte a la voluntad de Dios. Créanme, amados, que esta hermosa palabra, siempre la palabra del Señor hace el efecto para el cual la envía. Quiero decirte que no permitas que la angustia viva en tu vida. Es el momento de sacar todo espíritu de angustia y angustia. No te quiero en mi vida. Yo confío en las promesas del Señor. Por lo tanto, te vas. Yo espero que esta preciosa palabra, amados, haya sido de grande bendición en la vida de cada uno de ustedes. Quiero decirles que les amo con todo mi corazón, agradecida con mi Padre por tu vida, por lo que está haciendo, por lo que seguirá haciendo y por esta gran familia que hemos formado. Quiero mandarles saludos a cada uno de ustedes que en este momento yo sé que están conectados. En el nombre de Jesús bendigo tu vida y espero que si hay en tu corazón angustia, es el momento de echarla fuera. En el nombre de Jesús, yo bendigo tu vida.